Bendiciones, bienvenidos nuevamente a Radicales Podcast y hoy estamos Cristian Fernández. y María Rivas y nuevamente en este episodio no está nuestro compañero Edward, pero nos acompaña en el espíritu. Te amamos, Edward. Cuídate por ahí. Pero en el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, especialmente para la iglesia y los jóvenes, el cual se llama la iglesia dentro del mundo O, o el mundo dentro de la iglesia. sí, verdaderamente, principalmente en nuestro país, con ciertas situaciones que se han dado, eh, Varias. por no decir ya como que mensual, son una Para no situación especificar. con una iglesia, eh, la, la profanación de lo sagrado, que es el servicio a Dios, está cada vez como Deteriorándose. deteriorando cada vez más. Y se ve una precariedad en los líderes alrededor de las comunidades que es muy preocupante. O sea, Ver cómo nos estamos descuidando. de cómo la gente se está descuidando al mismo tiempo de, como dice la escritura, muchas personas tienen comezón de oír Uy. y le están dando sus oídos a cualquier persona eh, por razones varias, muchas veces, y lo que se ve, Razones que le gustan a la carne. razones que le gustan a la carne. O o en cierto caso en doctrinas muy extrañas y digamos que Un poco. Uno novedosas dice que está como raro, amiguita. que Pero se sí. vuelven sectarias verdaderamente. O sea, la gente siempre, estas últimas corrientes, los rabacucos que siempre suenan, la Ay. gente las interpreta de una manera sectaria, en el sentido de que como algo aparte, nuevo, Ujú. que al mismo tiempo siempre va en esa línea de condenación. Aunque algo que hay que admirar en los rabacucos con respecto al tema que estamos trabajándolo, es que ellos, con todo y que tienen su temita de que son muy rajatabla, al ser rajatabla son los que más han intentado mantenerse conforme a lo que es la palabra, que da eso es que quiero ir tratando este tema y es como si está sucediendo el hecho de que últimamente la iglesia se ha dejado influenciado más por el mundo, sí, tanto en el tema de la vestimenta, la música, las mismas prédicas, que hay veces que uno oye cierta cosa y como que le agrada más a la carne que al espíritu, porque a veces sucede no a veces sucede, siempre pasa que cuando uno escucha una prédica, la palabra, lo que sea, alimenta al espíritu y en algún momento confronta nuestra carne, como que ese tipo de cosas, también las palabras, los temas de conversación que se están dando, acciones que están pasando en la iglesia, se ve como que hay una muy fuerte influencia del mundo dentro de la iglesia en vez de ser lo opuesto, de que la iglesia sea la luz en el mundo. Sí, vamos a concentrarnos en la parte corrupta primero. Sí, vamos a Eh, decir que con eso primero. vamos con eso primero, porque verdaderamente es lo que choca con la gente ahora mismo. Esa situación de, eh, por ejemplo, la más sonora y la más obvia, los casos de lavado dentro de las iglesias. O sea, la utilización de las iglesias para eh, acciones criminales y delictivas, que es algo que se ha visto ya en diferentes situaciones, Ujú. tanto por el Hay un caso de una pastora hace unos se- años. tanto por en el ambiente político como en el ambiente económico, porque todas estas estafas de pirámides tienden a apoyarse en iglesias, Ujú. porque es más fácil esparcir ese tipo de pirámides y a través de las confianzas que se dan en pequeñas comunidades. Eso se ha vuelto algo muy común, creo, aunque luego del famoso lío de Telex Free, eso ha mermado un poco, pero todavía cada 2 o 3 meses aparece una pirámide nueva. Aparece un mantequilla. Aparece un mantequilla. Y las iglesias se han visto envueltas en diferentes situaciones de eso. Al mismo tiempo, y que va muy ligado a esa situación. O sea, la iglesia se está involucrando en lo que no debería, en lo que no es puro, lo que no es honesto, lo que no es agradable, lo contrario que nos manda a pedir en Filipenses 4, 16, 7, si mal no me recuerdo. Y algo que va muy ligado a eso es el enfoque
que han dado muchas iglesias a lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Ay, eso yo lo quería tocar. Entonces, la corrupción en principio, como siempre, aunque siempre hablar en esos términos es difícil hoy en día para muchas personas, es de calidad teológica. O sea, mala enseñanza y mal conocimiento de Dios siempre lleva a desastres. Eso es algo que usted tiene su Biblia ahí, comience a leer. Comience a leer. No te vamos a instruir ni nada. No. Léela. Léela. Bandéatela, como No, dicen. no, lo que me refiero es de que si tú quieres ver que un mal entendimiento de Dios lleva a un desastre, comienza a leer que cada historia te lo va a explicar muy bien. Que te salga. Es más, hay algunos. Esto es un pequeño chiste que hay algunos que dicen, Señor, revélate. Abren un pasaje a lo loco y le sale Judas se suicidó. Ok. Ok. Pero es un buen ejemplo de lo que está sucediendo, de que por falta de conocimiento, que habíamos mencionado en el podcast anterior, justamente estamos así como estamos, en un punto de que hemos permitido que cualquier cosa del mundo entre a la iglesia, cuando no debería de ser así. O sea, es cierto, no es que nos vamos a poner tipo secta de que no, nosotros somos los santos, somos los que estamos arriba. No, porque la iglesia al final del cabo es como un hospital. En la iglesia vienen los enfermos y se sanan. Pero hay algo que hay que entender. La iglesia es abierta al mundo, pero la iglesia es un lugar sagrado. O sea, y esa es la distinción que muchas personas pierden, de que ser abierto no significa estar disponible para contaminarte. Wow. Y Jesús es el mejor ejemplo de que... Bueno, Jesús se sentaba con los pecadores, sin embargo, él no se contaminó. Exacto. Se sentaba como decían, con los bebedores y las prostitutas. Pero tú no lo veías bebiendo, ni nada de eso. Que era la distinción con Juan el Bautista que él hacía. Y en ese sentido de que siempre van a hablar mal de ti. Y en cierta manera, la iglesia, parte de lo que ha hecho a la iglesia borrar esa distinción, es el hecho de que de tomar muy en serio lo que la gente dice de la iglesia. Y suavizar muchas cosas, incluso en el tema sexual. Ponerlo más agradable. Más agradable. Ha pasado con el tema de la ideología de género y toda esta liberación sexual que ha habido. También la iglesia está jugando, y me refiero no solamente aquí, sino a nivel internacional. Esta semana estaba viendo que la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, iba a reestructurar su teología para que Dios fuera no binario. Ok, gracias. O sea, gender neutral, o sea, género neutral. Lo están poniendo de una manera que agrade. Exacto. Y entonces todas esas cosas han ido contaminando por el hecho de ser más parte del mundo. Y no ser radical. Ser más inclusivo y demás. Cuando los límites nunca han sido un problema, verdaderamente. Los límites muchas veces nos cuidan. Los límites son necesarios y muy claros. O sea, por eso... Otro tema que usted puede buscar en la Biblia 24/7 y lo va a encontrar. ¿Qué pasa cuando uno cruza un límite que no debe cruzar? ¿Qué pasa cuando pecaste? ¿Qué pasa? Entonces... Eso es muy cierto. Esa distinción entre apertura entre apertura y contaminación, entre ser abierto y continuar siendo un espacio sagrado. Y me refiero tanto al individuo como cristiano. Porque tú eres la iglesia, tú eres el templo, y la iglesia misma, la comunidad del templo, se ha ido perdiendo. En el querer agradar al mundo, se ha ido perdiendo. Pablo no menciona, ay Dios, a mí se me fue el versículo, pero Pablo menciona que si él buscara agradar al mundo, lo voy a aplatanar, vamos a decirlo así. Si él buscara agradar al mundo, entonces él no pudiera llamarse siervo de Cristo. Porque agradar al mundo, o sea, el no agradar al mundo significa ir en contra de la corriente, significa tomar la cruz de Cristo y seguirlo a él, y significa que muchas veces nos rechacen. Y Juan habla de que en sus cartas de que él no se puede ser amigo de Dios y del mundo. No se puede ser amigo de las dos cosas. O tú no puedes tener dos dioses, porque al final
uno va a terminar sirviendo más que al otro. Exacto, que ese es un principio que nos da Cristo, que de hecho va al mismo punto de no se puede servir a Dios y a la riqueza, aunque la forma más original no se puede servir a Dios y a Mamón. Pero Que lamentablemente, nosotros estamos viendo dentro de la iglesia de que nos están enseñando de que no, tú puedes servir a ambos. Tú puedes, es un ejemplo, por ponerlo así, tú puedes tal vez tener tu relación sexual fuera del matrimonio, pero ir a la iglesia, pedirle perdón a Dios, servirle, pero no, uno está en ese punto de desobediencia, está volviendo a hacer lo que el mundo quiere. No puede ser, tiene que ser frío o caliente, no tibio. y esa es la situación de que de una manera muy velada, el pecado lo han manipulado para engañar a la gente alrededor de que tú siempre eres un pecador. Tú eres un pecador, entonces Tienes que aceptarlo. tú tienes que aceptarlo. Entonces, si tú haces una cosa, tú obviamente, nada, no pasa nada, tú vas, pides perdón, esto y lo otro. Y esa no es la visión que da la Biblia. O sea, Ujú. tú eres un pecador. Sí, Pero tú lo que tienes que arrepentirte. tú tienes que arrepentirte. Pero, y es un gran pero, eso no quiere decir que Tú tu vas a volver a vida, hacer lo mismo. exacto, y que tu vida debe acomodar pecados a tu ritmo de vida. Si no, no es un arrepentimiento genuino. No, y es la situación de que hay una diferencia y el que ha intentado, lleva mucho tiempo tratando de servir a Dios, porque así es la manera muchas veces que uno dice de tratar, porque siempre se falla, uno entiende esa diferencia entre un pecado que ocurre de manera consciente y con alevosía, como se dijera, y esas situaciones que se dan por cuestiones del momento, por así decirlo, situaciones en las que tú caes en pecado eh, por descuido. Y Ujú. la que se le ha enseñado a la gente en muchas iglesias en esa situación de reducir el evangelio, reducir el tema del pecado, es esa consciente. Y, 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 y se la venden como esa inconsciente. ¿Y a qué voy con una manera práctica de entender eso? Vamos a decir, tú estás en un trabajo Ujú. donde el jefe toma dinero y se están robando un dinero de, de los impuestos, no se está reportando y demás. Están robándose dinero de una Están, forma están, que no es. están robando su dinero y no es lo correcto. Tú en vez de irte de esa empresa, Tú te mantienes tú te mantienes ahí. y te quedas callado. Tú te quedas callado y demás. Viene y ocurre un día que se tira la policía, hay un tiroteo, una cosa, te moriste en el tiroteo. Pero tú te dejaste de a poquito permitir que eso que no estaba bien, eso que no agrada a Dios, te fuese involucrando y al final tú tuviste la consecuencia. Porque te estaba yendo bien, te estaban pagando muy bien. Todo pecado trae consecuencias. Ahora, la cuestión diferente sería de que tú tienes una situación médica, eh, tú tienes un niño, hay una situación médica, tú tienes que comprar unos medicamentos, tú no ganas lo suficiente en tu trabajo, se presenta la situación de que había un dinero mal puesto en la oficina y tú tenías que comprar un medicamento Lo ese día llevaste. y te lo llevaste. Son situaciones que Se ve como algo inofensivo, pero no lo es. no lo es, pero el tipo de pecado, aunque es alrededor de la necesidad del dinero, la motivación es muy Ujú, distinta y a la que la gente se le vende constantemente, que es la que ellos deben ver como normal, es la ujú, primera. Cuando la segunda, cuando tú estás buscando de Dios, ujú. esa debilidad que ocurren por las circunstancias de la vida, en la que te falla tu fe, es la que debería verse más en un verdadero, en un cristiano genuino. A lo que me refiero, como pecador a lo que me refiero. No como, no como que debe ser parte de su vida espiritual, permitirse pecado, sino de que hay situaciones fortuitas que son muy diferentes a las que son planificadas. No, y tú sabes que algo como de hablando entre nosotros me llamó la atención por la palabra inofensivo, que es lo que sucede, que puede ser con tema de la ropa, la música. La música es la cosa que más Sí, resuena. la música cristiana hoy en día es un tema. Y Es un, eso hay que tratarlo es un aparte. temita, pero la música es algo como que toca mucho a los jóvenes, que es cierto. Hay música que es bien, que no dice nada malo, pero como he mencionado anteriormente en otros podcasts, hay que tener cuidado con ello. Y es o una simple prédica, etcétera, como ya mencionado nuevamente,
algo que parece inofensivo, al final nos termina afectando y va creciendo dentro de nosotros. Puede ser que, voy a ponerme yo de ejemplo, eh, yo me la puedo pasar consumiendo cierta banda, yo digo, oh, mira, me gusta mucho, no es cristiana, no dice nada malo, pero la fui consumiendo de a poquito y la veo como algo inofensivo. Sin embargo, mi conducta empieza a cambiar de una manera que no es la que a Dios agrada, que cuando uno analiza tal vez la letra o uno se pregunta, no, al final no me edifica, al final yo me estoy adaptando al mundo. O incluso sucede esto, que algo muy común entre los jóvenes es las amistades con la persona con la que uno se relaciona. No estamos diciendo de que, no voy a decir esto de que tú no puedes tener amigos que no sean cristianos, obviamente, porque nos mandan a hacer luz en medio de las tinieblas, pero eso mismo sucede, que a veces dejamos que, bueno, fulano dijo una mala palabra, él la dijo esta vez, no la vuelve a decir, la vuelve a repetir, y tal vez por tú no poner el stop, hacer ese alto, el límite o cortar esa amistad, tú terminas adaptando el lenguaje de esa persona. Porque ¿qué es lo que se pega más fácil? ¿Lo malo o lo bueno? Siempre va a ser lo malo. Siempre lo malo. Aunque hay un espacio, y eso es lo que la Biblia siempre trata de inculcar a la gente, que hay un espacio en el que lo bueno, o sea, lo justo, lo bello, termina siempre eliminando lo malo. Bueno, Porque, lo agradable. y es siempre un tema de constancia. O sea, Ujú. y eso es lo que pasa, el mal tiende a ser mucho más constante que el bien en muchos aspectos, y por eso la gente cede. Por eso hablaba Jesús de que el creyente tiene que ser manso como paloma, pero astuto Tú como como serpiente. serpiente. Y también de que los hijos de la luz muchas veces no son tan sagaces Como los hijos de como los hijos de la la tiniebla. tiniebla. Porque hay un tema de que en la constancia, la luz siempre termina venciendo al mal. Pero es en esa constancia. Porque Exacto. el mal tiende a ser mucho más Si constante. no hay esa constancia, esa Mm. firmeza, que es la palabra clave, firmeza ante todo, al final nos vamos a terminar consumiendo. Esa es como tal vez un bombillito, vamos a ponerlo de esta manera. O un bombillo no, vamos a ponerlo una vela. Yo la tengo encendida, le puse la llama, el viento la apagó. Yo tengo la opción o de volver a encender la vela, mover la vela tal vez donde está el viento, lléguenle a la metáfora, o dejarla y esperar que se siga apagando. Y el tema del pecado, los dos ejemplos que mencionábamos atrás, en los dos casos, la firmeza resuelve el problema. O sea, en el primer caso de tú acostumbrarte a estar en un ambiente que se está cometiendo un crimen, se evita desde un principio porque desde que tú te diste cuenta en el primer momento, jefe, nos vimos, aquí está mi carta de renuncia. Allá, pase Y, buena. y en el otro caso, tú estar en el ambiente, o sea, tú poner por encima los intereses personales que tú tienes y cometer un pecado en esa situación. Negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo se hace más fácil. Eh, y es la gradación de lo que diría de la depravación, que es eso. O sea, Ujú. siempre lo que la Biblia espera de uno es de que uno esté direccionado a ser firme en sus convicciones y a ser firme en el servicio a Dios, en reflejar ser luz. En todo. Y aunque hay un momento que pueden menguar por ciertas situaciones y puede ser difícil, y hay que hacer todo un proceso de Todo, restaurar a la persona todo también. depende en tu levantarte Y y todo seguir. depende, pero en el primer caso, y que es el peor de la depravación, el tú acostumbrarte a estar en una situación de pecado, eh, siempre trae desastres, tarde o temprano. Yo sé lo que sucede actualmente, que con el tema. La iglesia, para hacer énfasis, porque hay veces que Ujú, hay gente que se confunde, no es simplemente el templo, es ujú. nosotros, que por nosotros acostumbrarnos terminamos en caos. ¿Cuántas iglesias, cuántos jóvenes, pastores, por dejar entrar tal vez esa pequeña, abrieron la puerta y dejaron entrar lo que sea que dejaron entrar, que al final no llevó a nada bueno, terminan estando lo que están? O sea, termina teniendo una consecuencia
que no es agradable, porque hay consecuencias buenas, eso es cierto, pero eso es cuando uno hace lo bueno, no cuando uno Ujú. hace lo malo. Y por lo menos a mí el tema es algo como que yo lo quería mucho tratar con los jóvenes porque yo sí veía que estamos dejando enterrar eso en nuestras vidas y que no estamos siendo radicales ni firmes. Es algo que hasta yo misma puedo decir que en algún momento, por X o Y razón, yo no fui firme ante ello y dejé entrar eso que después uno se pone a cuestionar. A veces, para que vea uno lo peligroso que es dejar entrar cualquier pensamiento, idea, lo que sea, a tu mente. A mí me llegó incluso a pasar que yo cuestioné muchas cosas de Dios, que al fin, que en un principio decía, no, esto es así, Dios sabe lo que hace. Pasé a cuestionarle y decir, pero ¿por qué? Al final, obviamente, el Señor trabajó conmigo y yo estaba resignada a mantener ese pensamiento en mi cabeza, pero nos lleva a eso, que poco a poco nos arrastra al mundo, nos arrastra al pecado, nos arrastra a la muerte. Y es como, tal vez es más un dolor que siento por los jóvenes, porque siento que es algo que los ha afectado más, nos ha afectado más a nosotros, que tal vez a alguien más maduro en la fe, que puede pasar, obviamente, todo, nadie se salva de esto, pero pasa más en los jóvenes y eso es lo que el mundo, el enemigo, quiere atraer a los jóvenes. Si mal no me recuerdo, hay un versículo que el pastor Piñeiro hace mucho, hablando con él, me había dicho, no, creo que era en Corintios que estaba, le decía, a ustedes los jóvenes los llamo porque han vencido al enemigo. O sea, en la fuerza, las energías están en los jóvenes, el futuro está en los jóvenes y en lo que más están dejando ser influenciados por aquello que no les hace bien, por aquello que los aleja de Dios. Sí, y ya hablando un poco de lo positivo, Sí, porque para irte. se ha tornado un poco negativo, Se ha tornado un poco triste, pero triste, pero es que, o sea, uno es parte de la iglesia y a uno le duele la situación en que uno ve. claro, Y verdaderamente es difícil no cuestionarse muchas cosas que están ocurriendo eh, alrededor de la comunidad cristiana en República Dominicana. Eh, y me preocupa en parte, aunque mencionábamos todo el tema en el podcast anterior, de cierta dirección un poco violenta y tóxica que puede estar tomando en algunos aspectos el movimiento político que está trabajando la iglesia aquí. Eh, pero, hablando de lo positivo, para ir culminando. hablando de lo positivo, la iglesia todavía en República Dominicana es algo que nadie le puede recriminar, sigue siendo Parte vital. una parte vital de la sociedad. O sea, en cada esquina, en cada lugar, Eso es se cierto. encuentra una iglesia. Al final todo el mundo busca de Dios. Aquí se continúan abriendo iglesias en vez de cerrarlas, como está pasando en muchos otros lugares del Sí, lo mundo. sabe. Y al mismo tiempo, en el tema de las caridades, del cuidado del pobre, de aquel que no tiene, La eh, iglesia está haciendo presencia en ello. aquí no recuerdo el dato con exactitud, pero recuerdo que hace poco, eh, bueno, no tan poco, hace como un año, escuché a alguien hablando del tema de cuántas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro cristianas están trabajando en el país. Y creo que era alrededor de un 70 o un Wow. 80% O sea, de todas las organizaciones que hay en el país. la iglesia está haciendo luz en medio de las tinieblas, no es todo color gris. No, y lo que son los orfanatos, ya sea los orfanatos, los ancianatos que hay, eh, la ayuda que se le da a muchos enfermos que no tienen el acceso médico, La iglesia. ya sea por la iglesia católica o protestante, es que se están cubriendo todas esas cosas. Wow. O sea, es como tú mencionas, al final hay luz, o sea, la iglesia está haciendo luz y yo mismo he visto, voy a poner mi grupo de jóvenes porque yo los amo, que ha habido un cambio. Hay, se está despertando al mismo tiempo una pasión Por por, hacer la cosa bien. para hacer las cosas bien, por buscar de Cristo y eso es una llama que hay que mantener. Ay, que hay que, está en vivo, que hay que mantener, cuidar mucho
Héctor Luis lo había mencionado en una prédica el sábado, que es nuestro deber mantener la llama del Espíritu Santo y compartirla ante todo el mundo. Estamos viendo jóvenes ir a predicar en las calles. Hoy mismo estaba en nuestro grupo de Generación Ejemplo yendo a evangelizar. Se está... y hay un movimiento, esto es de una iglesia estadounidense que ellos tienen Ujú. desde el miércoles, tienen 8 días corridos adorando al Señor. O sea, genuinamente hay un avivar Sí, del yo espíritu. escuché un poco de ese tema, sí. Se está viendo la luz en medio de las tinieblas y que al final, como tú mencionabas, la iglesia es la parte vital de la sociedad. Al final, todo el mundo busca a Dios. Todo el mundo lo hace No, porque... la iglesia cuenta con, la iglesia cuenta con algo y es que Cristo nunca se queda muerto. Nunca. Cristo nunca se queda muerto. Y a lo que me refiero con eso es de que, aunque, y tiene mucho que ver con el tema que estaba hablando sobre si el mundo se está acabando, aunque uno vea las cosas lo más gris y tristes en muchos aspectos, siempre hay algo que Dios está obrando con un remanente Amén. detrás de cámara que tú no te imaginas cómo puede terminar floreciendo. Amén. Y en el caso de lo de avivar la llama, hay algo también que hay que fomentar más en los jóvenes, que no me refiero a hacer lo que se te pegue tu gana, pero hay una forma que de hablar a los jóvenes hoy en día que necesita que fomenten en ellos tener un cristianismo cada vez más auténtico. Y me refiero Amén. de que hay dones que tú tienes, hay vocaciones que Dios ha puesto en ti, que tú tienes que descubrirlas y trabajarlas. No todo el mundo, y a veces se hace difícil entender en las iglesias, no todo el mundo eh, se desenvuelve bien yendo a las calles a Eso sí. predicar. Cada quien No tiene todo el mundo se desenvuelve bien en un púlpito. cada quien tiene un don y un talento que Dios le puso para Y llevar su en palabra. eso que tú tengas talento, ya sea aún siendo la persona que siempre una manera jocosa que se usa, aunque sea el que está limpiando en tu empresa, si tú eres excelente limpiando en tu empresa, Tú dejas algo. algo queda. Y no hay veces, y pasa mucho con los jóvenes hoy en día, en las iglesias, que se les está presionando no a vivir un cristianismo que no es el que ellos pueden, en el que ellos pueden dar el 100%. Porque el dogmatismo a veces en vez de potenciar lo que cada quien es bueno, se quieren direccionar las cosas para que todos hagamos lo mismo. Cuando no es así. Y lamentablemente no Somos un cuerpo. somos un cuerpo, no todo el mundo puede hacer lo mismo. O sea, si en la iglesia hay de 100 personas, poniendo un número al azar, hay 90 personas que se le da bien el púlpito, aunque esa proporción Está un poquito raro, pero pero se tú me entiende. entiendes, y nada más a 10 personas se le da bien el evangelizar. Potencia eso. No trate Exacto. de transformar a esos 90 en lo que no son, Amén. porque lamentablemente no se va a obtener el resultado correcto ni deseado. Y lo que tú Amén. fomentes es frustración en la persona. O sea, si hay un joven que tiene, que su potencial está en evangelizar, fomenta eso todo lo que se pueda. Pero si su potencial es de evangelizar y tú lo quieres poner en un púlpito, y tú lo que estás potenciando que él sea el próximo pastor de la iglesia, por ejemplo, en que se dan ciertas situaciones a veces en las iglesias, hay frustraciones que se van a terminar desarrollando en su vida espiritual, porque eso no eso no es su vocación, eso no Ujú. es su talento. Bueno, tú tienes razón en todo. Wow, yo me quedé como pensando en eso último, genuinamente, con el tema de los talentos, que ese es otro tema que hay que tratarlo junto con el del propósito, que lo relacioné con ello. Pero como ya para ya finalizar, que tenemos, se nos ha ido el tiempo, a mí me gustaría dejarles, además de lo que dijo Cristian, de esa parte de los talentos, de utilizarlo, potenciarlo como Dios lo ha puesto. Si Dios te dio el talento, por ejemplo, de dibujar, proponerte algo así, de escribir, úsalo para su gloria, úsalo para hacer luz en medio de las tinieblas. Otra cosa que a mí me gustaría dejar es, analicémoslo. Esto va a ser algo como tanto personal como para el que esté oyendo esto. Analiza, ¿tú estás viviendo conforme al mundo
estás viviendo conforme a Dios le agrada, ¿qué cosas de tu vida tal vez uno debería de dejar ya? ¿Cómo hay que ser radical? Porque este radical es podcast y eso significa hacerlo. Decirle no al mundo y decirle sí a Dios. Y en mi caso, lo que yo le pudiera decir a la mayoría de jóvenes que pudieran estar escuchándonos es de que no subestimes las capacidades que tú tienes. Muchas veces las personas se enfocan tanto en ser algo que no son. Y esto no me refiero como normalmente se utiliza esa frase hoy en día, que para justificar pecados, sino me refiero el mayor potencial humano que tú tienes, el mayor potencial de lo que Dios ha puesto en ti. Muchas veces la gente se empeña en, ya sea por complacer a su familia, por complacer a otra persona, la gente se empeña en no trabajar en ello, en no dar lo mejor de sí, en eso que sí les apasiona y que sienten que Dios ha direccionado su vida 100% en eso, que se pueden perder oportunidades, pero al mismo tiempo en cosas a veces tan simples, tan simple como saber pintar, tú puedes transformar mucha vida de maneras que tú no te imaginas. Y hay un buen ejemplo que lo hemos mencionado muchas veces, creo ya, que es el The Bible Project, Sí, que básicamente empezó como un proyecto de amigos. Y mira lo que son ahora. Y ahora mismo ya un proyecto de 7 años con animaciones bíblicas, que simplemente empezó como una idea entre dos amigos, cada quien poniendo lo mejor de su talento. Que se trabajó y mira lo que hace, llevar luz. Y ha alcanzado a innumerables personas en el mundo actualmente. Amén. Bueno, eso fue todo por hoy. En realidad el tema de hoy estuvo profundo, si se puede sentir. Y bueno, oramos por ustedes. Si tienen algún comentario o pregunta, déjenlo en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo. Denle like. Nosotros lo hacemos. Compartan. Y nada, bendecimos sus vidas. Y eso fue todo por hoy. Bye. Bendiciones.